María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. También Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el inocente por los culpables, para conducirlos a ustedes a Dios. Hola, todos los versículos que acaban de escuchar tienen que ver con Jesús, pero también tienen que ver con el pecado. No podemos realmente entender a Jesús y lo que Él hizo si no entendemos el pecado. Y no podemos lidiar con el pecado si no conocemos y entendemos la obra que Jesús hizo por nosotros. En el video de la semana pasada nos enfocamos en esa obra maravillosa que Él hizo, esa obra de expiación. Expiar, como lo vimos, quiere decir cubrir. Redimir también, como lo vimos, quiere decir pagar el precio de nuestros pecados. En los versículos que leímos hace un momento, las frases que podemos leer ahí son que Él nos salva de nuestros pecados, que Él quita el pecado del mundo, que en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, que Él murió por los pecados. Hoy nos vamos a enfocar en entender el tema del pecado porque es un entendimiento muy importante para poder comprender a Jesús. Así que no se lo pierdan. Acompáñenos. Tal vez el tema del pecado no sea un tema atractivo, no nos guste mucho hablar de eso. Y desde luego es entendible porque tiene que ver con analizar lo que está mal con el hombre. Pero como lo dije en la introducción, si no entendemos bien el concepto bíblico del pecado, difícilmente entenderemos la persona y la obra de Jesús, y entonces Él se convertirá para nosotros pues como en un accesorio más, a lo mejor en un maestro, una inspiración, pero no en el Salvador que Él es. La Biblia no nos habla del pecado y no nos enseña acerca de este tema para dejarnos ahí golpeados y tumbados y sintiéndonos miserables, sino para que podamos comprender la obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros y a través de eso ser transformados. Comencemos explicando qué es el pecado. Pues la definición más básica del pecado sería hacer lo indebido o no hacer lo debido ante los ojos de nuestro Creador. Hay varias expresiones, tanto en la Biblia como en las definiciones del pecado, frases o palabritas que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Por ejemplo, errar en el blanco, desviarnos, transgredir límites, o sea, cuando nos saltamos las cercas, ofender, torcer, pervertir, manchar. En resumen, podemos decir que todo lo que está mal con el hombre, ya sea a nivel personal, cuando nosotros mismos nos dañamos, nos saboteamos, a nivel familiar, a nivel social, todo lo que está mal con el hombre es generado por el pecado. ¿Por qué estamos como estamos? De acuerdo a la Biblia sería por el pecado. Y Jesús vino a eso, a lidiar, a terminar con el pecado, a quitarlo.
Entonces, para entrar un poquito más en una profundidad de entender qué es el pecado, vamos a ver 3 tipos de pecado. En el video de la semana pasada, donde hablamos de la expiación, el día de la expiación del Antiguo Testamento, que era un cuadro o un símbolo de la obra que Jesús hizo una vez y para siempre por nosotros, vimos que había elementos en ese santuario de Dios y que en el lugar santísimo había un cofre, una arca llamada el arca del pacto o el arca de la alianza. Ese cofre maravilloso de madera finísima cubierta de oro tenía una tapa que era una placa de oro puro de una sola pieza. Y esa placa se le conocía como el propiciatorio, o en otra traducción dice el lugar del perdón. Ahí es donde se rociaba la sangre de los animales que tapaba, expiar quiere decir tapar, tapaba el pecado del pueblo. Dentro del arca estaban contenidos 3 elementos que, en mi opinión y de muchos otros, simbolizan precisamente 3 tipos de pecados que todos cometemos ante Dios y entre nosotros mismos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primer elemento que encontrábamos dentro del arca era el maná. El maná era un alimento celestial que Dios le daba a su pueblo en su peregrinar en el desierto. Desde luego, si estás en un desierto y son millones de personas, pues no hay ahí nada que comer. Entonces Dios proveía ese alimento celestial, el maná, que cada mañana aparecía regado como un rocío alrededor del campamento y la gente debía recoger lo que iban a comer ese día. El maná es símbolo de la bondad de Dios. Nosotros podemos ver en esta historia del Éxodo cómo Dios trató con tanta bondad a su pueblo. Primeramente, los escuchó cuando estaban en Egipto siendo maltratados por los egipcios. Dice que ellos gimieron y Dios escuchó su necesidad. Y Dios hizo todo un plan para ayudarlos, sacarlos de ahí y darles una vida abundante, una vida plena, darles una tierra propia donde ellos serían un pueblo real, un pueblo victorioso, un pueblo de Dios. Tenía Dios un tremendo plan para ellos. Entonces Dios los saca de Egipto con mano poderosa, con milagros. Incluso hace que los egipcios les den sus joyas, o sea, los enriquece en esa salida. Y luego les acompaña durante todo ese peregrinar. Durante el día, Él va en una forma de una nube que les tapa del calor del desierto, y en la noche es una columna de fuego al centro del campamento que les evita los fríos del desierto. Entonces, durante este tiempo, Dios les provee agua de una roca y, como dije, les trata de una manera de muchísima bondad y misericordia que se culmina, digamos, en este maná que ellos recibían cada día de parte de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de los israelitas ante la bondad de Dios? Y hay que analizar cuál fue su respuesta porque tal vez no sea tan diferente de la reacción de muchos de nosotros o de la mayoría. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Pues empezaron a quejar de todo, empezaron a murmurar e incluso comenzaron a malinterpretar a Dios. En algún momento ellos dijeron lo siguiente: es que Dios nos sacó para matarnos en este desierto. Imagínate, o sea, todo lo que Dios había hecho, pues era con la idea de los voy a matar ahí en el desierto, ¿no? Qué cosa tan distorsionada, qué imagen tan distorsionada de estas personas acerca de Dios. Entonces podemos ver el primer tipo de pecado que muchos cometemos, muchas veces sin darnos cuenta, que es que pecamos contra la bondad de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo aborda un poquito este tema
diciendo lo siguiente: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios no nos trata como merecemos, nos trata siempre mucho mejor. Entonces, a pesar de que la Biblia habla de que somos pecadores, Dios nos da buenos tiempos. Dios le pone un sabor a cada comida que hay por ahí, que nos, aparte de nutrirnos, sabe deliciosa. Dios nos acaricia con su viento. Dios pone cuadros maravillosos cada día de amaneceres y atardeceres. Dios nos canta a través del canto de las aves. Dios nos permite conocer gente buena. Dios nos regala la sonrisa de un niño. O sea, Dios todos los días tiene actos y actos maravillosos de bondad hacia nosotros. Y esa bondad debería conducirnos a un cambio de mentalidad, a un querer decir: Dios es bueno, quiero conocer, quiero abrazar a Dios. Muchas veces no sucede eso y terminamos pues menospreciando o pecando contra la bondad de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia en el caso de los israelitas de esa actitud? Bueno, que finalmente Dios les dio lo que ellos tanto dijeron. Yo alguna vez conté más de 10 veces donde la gente murmuraba y murmuraba y murmuraba, y la insistencia de ellos es que se iban a terminar muriendo en el desierto. Bueno, finalmente, ¿qué pasó? Dios les concedió lo que tanto ellos dijeron y terminaron sin experimentar esa vida abundante, sin entrar a esa tierra prometida, aunque sus hijos sí lo hicieron, que Dios es bueno, pero ellos no, ellos murieron en el desierto. Entonces, la ingratitud contra Dios, el menosprecio de su bondad, tiene consecuencias para nuestras vidas. Nos impide entrar en aquello que Dios tiene para nosotros. Si leemos en el libro de Romanos, Pablo está abordando este tema. Un capítulo antes, en el verso 21, él habla de personas que, habiendo conocido a Dios, y está hablando en general de la humanidad, dice que habiendo conocido a Dios a través de su creación, no le hemos glorificado como a Dios, ni le hemos dado gracias, sino que nos hemos envanecido en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Entonces, se entenebrece el entendimiento, hay oscuridad en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento de Dios, de la vida, de nuestro propósito en la vida. Empezamos a tener teorías y pensamientos que son verdaderamente locos a la luz de lo que es Dios. Se nos nubla la visión de la vida y entonces básicamente entramos en lo que algunos podrían llamar una profecía autocumplida. Tanto nos estamos quejando de la vida, tanto nos estamos quejando a lo mejor de Dios, de sus malas intenciones, etc. Y terminamos experimentando eso. Y entonces pareciera ser que se confirma lo que tanto creímos, que Dios en realidad no era tan bueno, que sus planes no eran de bondad para nosotros, pero no es que no fuera así, sino es que tanto lo dijimos que Dios finalmente pues se quita y dice, ok, ahí está. Entonces, este es el primer tipo de pecado que tanto nos afecta, el pecado contra la bondad de Dios. Muy bien, el segundo elemento que podemos ver en esa arca es la vara de Aarón. Dice que reverdeció, que floreció. A ver, ¿de dónde salió esta vara de Aarón? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en el capítulo 17 de Números, que es la narración del pueblo judío en su trayectoria por el desierto y donde se manifiestan todos estos pecados,
Hubo una situación de que no estaban queriendo aceptar la autoridad que Dios había establecido, que era Aarón como sumo sacerdote. Entonces Dios le dice a Moisés que todos los israelitas, había 12 tribus, de cada tribu trajeran, digamos, el líder de la tribu y cada quien trajera una vara, y le pusieran el nombre y pusieran las varas delante del Señor, y la vara que Dios hiciera, digamos, florecer, entonces ese era el líder que Dios había escogido. En el verso 5 dice: la vara que retoñe será la de mi elegido, de modo que me quitaré de encima. Aquí Dios está hablando, fíjate lo que dice Dios: me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. O sea, los israelitas estaban cayendo en un segundo tipo de pecado, que es pecar contra la autoridad de Dios, deshonrar las autoridades que Dios ha establecido. Y dice Dios, o sea, las quejas eran contra las autoridades, pero dice Dios: me quitaré de encima. O sea, finalmente la queja termina siendo una queja en contra de Dios. Todo esto vino en respuesta a un acontecimiento, y hubo varios, pero el último, digamos, fue en el capítulo 16 de Números, donde dice que Coré, que era un hombre muy distinguido, y otros hombres distinguidos del pueblo, dice, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Entonces estamos aquí hablando de la autoridad de Dios. Tenemos que entender que Dios es la máxima autoridad del universo entero. Muchas veces, cuando el Señor nos habla en el Antiguo Testamento y nos da sus mandatos, muchas veces Él firma diciendo: yo el Señor, como diciendo, porque lo digo yo. O sea, Dios es el autor de la vida, Dios sabe, Dios es la máxima autoridad. Y Dios delega, la manera en que Dios funciona es que Dios delega esa autoridad a hombres y mujeres. Entonces necesitamos entender eso, porque es verdad, como decía Coré, todos somos santos, ¿no? Todos somos humanos, personas con fallas y defectos. Cuando Dios delega autoridad en alguien, no es porque esa persona es perfecta. Es igual que todos, es igual de humano, pero Dios en su soberanía elige personas, y entonces necesitamos aprender a reconocer la diferencia entre la persona, que tiene su personalidad, sus gustos, es de carne y hueso, pero la investidura que Dios da a la persona, porque esa investidura representa a Dios mismo, y pecar contra eso es pecar contra la autoridad de Dios. Y podemos ver a lo largo de la Biblia, en Jesús mismo, a veces autoridades actuando injustamente, pero vemos que hay un respeto. Jesús respetó, por ejemplo, al sumo sacerdote, a pesar de que él estaba injustamente acusándolo. El apóstol Pablo también lo llevan ante juicio, él trata de defenderse, lo abofetean y él tiene una respuesta bastante, pues incluso un poco agresiva, y le dicen: así le hablas al sumo sacerdote. Y dice Pablo: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces vemos en estos siervos de Dios pues un respeto a la autoridad delegada por el Señor. Hay muchos ejemplos de la Biblia de este pecado en contra de la autoridad de Dios. Es muy común. Uno que destaca es el de Saúl. Saúl, el rey, que en el capítulo 15 de Primera de Samuel vemos que el profeta Samuel, entonces era el que tenía la investidura que hablaba de parte de Dios,
le da ciertas instrucciones a Saúl. Y Saúl, pues que estaba en la batalla, estaba, digamos, como decimos en México, en medio de los cocolazos, pues él, por mantener, digamos, que no se le fuera al pueblo, hace otra cosa diferente. Y él piensa que pues está bien. Y viene Samuel y le dice lo siguiente: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? O sea, como que Saúl, aparte de que hizo lo que quiso, después pues se puso muy espiritual ofreciendo unos sacrificios al Señor, ¿no? Y Dios no, a Dios no podemos, digamos, compensarle de otra manera, ¿no? Y le dice: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y luego explica y dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pareciera ser una sentencia muy dura contra Saúl, pero es que para Dios es importante que podamos seguir sus instrucciones, que podamos respetar su autoridad. Desde luego que no somos llamados a obedecer ciegamente a todas las autoridades. Hay que obedecerlas en el Señor. O sea, mientras esa autoridad no esté queriendo que hagamos algo que atente en contra de Dios. Pero la verdad es que Dios ha establecido autoridad en el hogar, autoridad en la sociedad, el gobierno. Dios ha establecido autoridades espirituales dentro de su iglesia, y toda institución necesita operar bajo una autoridad. Somos llamados a tener una actitud adecuada hacia la autoridad, desde luego, como dice Pedro, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Pero esto choca, esta actitud de respeto a la autoridad choca con una ideología prevalente que ya desde tiempos bíblicos existe, que es ese despreciar a la autoridad. Judas nos habla de eso, en el versículo 8 dice: de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, ahí está delirio, es esa manera de pensar loca, contaminan su cuerpo, o sea, se faltan al respeto a ellos mismos. Esto nos está hablando de una depravación de vicios y sexual. Dice: desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Muy bien, entonces hemos visto el pecado contra la bondad de Dios y el pecado contra la autoridad de Dios. Necesitamos respetar a nuestros padres, necesitamos respetar las autoridades que Dios ha establecido en los diferentes ámbitos. Muy bien, el tercer pecado, que es muy común, fue común para los israelitas y es un ejemplo también para nosotros, es el pecado contra la santidad de Dios. El tercer elemento que estaba en esa arca era las tablas de la ley. La Biblia nos habla de la santidad de Dios. Santidad quiere decir que Dios es apartado del mal, que es sin mancha. Y mucho de lo que existe en este mundo de los humanos que nos hemos apartado de Dios, pues muchas de las cosas que hacemos, decimos, pensamos, son suciedad. Como dice Isaías, son trapos de inmundicia. Entonces Dios nos muestra lo que es limpio. Y a través de los 10 mandamientos, las tablas de la ley contenían los 10 mandamientos, es una expresión de la santidad de Dios reflejada en la vida diaria del hombre. Y así como las tablas de la ley las rompió Moisés porque se desesperó con el pueblo de que estaban haciendo lo contrario, también cada mandamiento
de esas tablas fue roto por su pueblo y seguramente por la mayoría de nosotros. Entonces, hemos pecado también contra la santidad de Dios. Leamos entonces los 10 mandamientos. Están en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas veces ponemos el trabajo, el dinero, un ser querido, la novia, algún tipo de amuleto, como lo máximo en nuestra vida? Ponemos nuestra confianza ahí. Ya violamos el primer mandamiento. Número 2, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es no hacer imágenes, pero no solamente no hacerlas, dice no te inclinarás ante ellas, o sea, no te arrodilles ante ninguna imagen, ni las honres o las veneres, o sea, tratar como si esa imagen tuviera algún tipo de respeto, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Pensemos nada más en nuestro propio país. ¿Qué tanto estamos violando el segundo mandamiento, el de las imágenes? Y hay toda una razón que tal vez no es tiempo de explicar ahorita, pero básicamente las imágenes son hechas de madera, de yeso, de oro, si es que es muy fina. Fue un artesano el que la hizo, pero una imagen no puede ver, no puede escuchar, no puede hablar. Y dice que cuando veneramos las imágenes terminamos haciéndonos iguales a ellas. Entonces a veces es triste cuando le dice a una persona, oye, ¿por qué no oras? Es que no puedo. Oye, fíjate, ¿ya viste lo que dice la Biblia? Y no lo ven. Oye, les quieres hablar y no pueden como escuchar, entender la palabra de Dios. Es el peligro de las imágenes. Mandamiento número 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. O sea, usar su nombre para, te lo juro por Dios, o usar su nombre para quejarse o para maldecir o para contar chistes. Mandamiento número 4, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces, un día a la semana de desconectarse del trabajo, de las actividades diarias y de honrar al Señor y prepararnos para una nueva semana con la bendición de Dios y buscando hacer su voluntad. Con Cristo el día cambió del último día de la semana, que era el sábado, al primer día de la semana, que es el domingo. Primero Dios. Mandamiento 5. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Número 6. No matarás. Me parece que el 6, y en un momentito más vamos a ver el 8, en la sociedad moderna, desafortunadamente, son tal vez los únicos que hoy en día todavía se consideran pecado, porque ya los demás, ya la gente no los ve mal. Tener cualquier tipo de amuleto o de
cosas que nos den suerte o recurrir a un espíritu o a esto o al otro es lo más común. Imágenes son lo más común. Deshonrar a los padres pues es lo más común. El adulterio también tal vez ya no se ve mal. Falso testimonio, wow, imagínate todas las fake news y todos los chismes que circulan en redes sociales. Querer lo de otro, que es el último mandato, pues también creo que ya ni mal se ve, ¿no? Entonces tal vez aquí podemos decir, bueno, ese tal vez, aunque hay mucho de eso en nuestro país, pero ahí creo que sí entendemos que el asesinato está mal. Pero Jesús explicó que también podemos matar con los insultos. Entonces, y con una actitud hostil. Entonces me pregunto si no también habremos quebrado ese. El siguiente, el número 7, no cometerás adulterio. Y aquí Jesús también explicó, la imaginación del adulterio es igual de mal ante los ojos de Dios, es igual de pecado que el adulterio mismo. Número 8, no robarás. Y también robar no necesariamente tiene que ver con meterse a una casa en la noche o sacar una pistola, ¿verdad? Hay varias maneras en que podemos obtener más dinero del que nos corresponde. Número 9, no presentar falso testimonio contra tu prójimo. Y número 10 dice el Señor, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Con esta lista, con este gran espejo que es la ley de Dios, creo que sería muy fácil que pudiéramos entender el pecado que nos asedia, el pecado que es lo que nos está generando todos los problemas que tenemos. Pero aún así nos cuesta entenderlo. El libro de Proverbios nos habla de generaciones en el capítulo 30 y dice que hay gente o hay generación que se cree pura y no ha lavado sus manchas. Hoy Dios nos invita a salir de esta generación que es perversa, que está torcida en su manera de pensar. El pecado acarrea dos cosas. Número 1, graves consecuencias. Y número 2, porque Dios es justo, acarrea castigo. Consecuencias y castigo. El pecado es la razón por qué estamos como estamos. Pero también el pecado es la razón por la que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio. Dios desea perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Dios no quiere castigarte a ti y a mí. Su placer es amarnos. Por eso es que Dios dio a Jesús, para que en Jesús fuera cargado el castigo de nuestro pecado contra la bondad, contra la autoridad y contra la santidad de Dios. La semana pasada, cuando vimos el día de la expiación, esto nos dio el cuadro de lo que Jesús hizo. Vimos que expiar significa cubrir. Y ahí esos pecados que estaban ante la presencia de Dios eran cubiertos por la sangre de esos animales inocentes que habían sido sacrificados. Es el cuadro de que la sangre de Jesús cubre nuestros pecados, que Dios, en vez de mirar mi pecado, Él está mirando que Jesús, el sacrificio que Jesús hizo en mi lugar. Y también vimos que en ese día de la expiación había un chivo expiatorio al que se le imponían las manos, se le pasaban todos los pecados y lo soltaban a que se fuera lejos. Y me recuerda cuando el rey David dice en el Salmo 103, hiciste alejar de nosotros
nuestras rebeliones, como está lejos el oriente del occidente. Entonces, hoy hay un llamado de Dios para ti. El Señor está llamando a tu puerta. Te quiero leer Isaías capítulo 1. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia. Reprendan a los opresores. Como vimos al principio, pecado es lo que hacemos que es inadecuado, pero también es lo que no hacemos que deberíamos hacer. Por eso aquí también dice, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. O sea, Dios te está diciendo, ok, vamos a platicar. Aunque Él es el que podría traer la lista de las ofensas, el Señor dice, ok, platiquemos, a ver, ¿cuál es tu problema? Vamos a arreglar la situación aquí. Si sus pecados son como la grana, un tinte rojo que una vez aplicado ya no se podía lavar, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Así que el día de hoy tú y yo, si nosotros nos reconocemos como pecadores, su sangre nos limpia de todo pecado. En el libro de Éxodo 34:7 nos habla de los 3 niveles de pecado que Dios perdona. En muchas traducciones se menciona iniquidad, rebelión y pecado. El primero tiene que ver con esos pecados que hacemos que no nos damos cuenta. David decía, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Entonces, todo el día, todos los días, hacemos cosas que no nos estamos dando cuenta, pero que estamos de alguna manera violentando la bondad o la autoridad o la santidad de Dios. Segundo nivel de pecado son aquellos que los hacemos a sabiendas. Sabemos que eso no es correcto y lo hacemos. Y el tercer nivel de pecado es el que está en nuestro ADN ya. Generaciones y generaciones de pecadores ha traído cambios al ADN y ha traído tendencias al pecado. Y hay personas que al luchar con el pecado dicen, es que yo así nací, o sea, desde chiquito yo tengo esto. Sí, te entiendo, claro, todos tenemos tendencias a pecar que hemos heredado de nuestros antepasados. Pero de todo ello, no importa qué tan profundo sea el pecado, la sangre de Jesús es suficiente para perdonarlo y para limpiarnos. Si caminamos cada día con Jesús, eso nos ayuda a pecar mucho menos, a ya no practicar el pecado. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar a darnos cuenta, a estar más conscientes de ese pecado. Él pondrá en nosotros, a medida que pasemos tiempo diario con Él y que podamos permanecer en su palabra, Él pone el deseo de ya no pecar. Y también nos da su poder, el poder superior de su espíritu, para ya no hacerlo. Y aun si caemos, Él es nuestro abogado y nos ayuda a levantarnos. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Así que yo te pregunto en este día, ¿responderás el llamado del Señor? Señor Jesús, hoy me acerco a ti y te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, por lavar
por quitar, cubrir mis pecados, que son muchos y son diversos y incluso algunos ni me doy cuenta. Pero gracias que en la cruz tú pagaste por todos ellos y el día de hoy yo recibo ese milagroso sacrificio que cubre mi maldad y te doy gracias y te pido que tomes mi vida, que tomes mi corazón, tomes mis pensamientos. Te entrego todo lo que soy y a partir de hoy te pido que tú seas el que guíe y el que mande en mi vida. Te doy gracias. Amén. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá de todo. Te entregas y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregas. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú viniste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá de todo. Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo, te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración.